Es una esperanza poder compartir con ustedes este lenguaje tan maravilloso en el que vamos juntos recorriendo las etapas de nuestra vida y al hacer la memoria por la gracia de la muerte y la resurrección del Señor, alcanzamos la paz interior que necesitamos y descubrimos esa proyección tan importante en nuestra vida. Estamos construyendo sobre roca, como diría el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7, versículos 24 al 27, que nos dice lo siguiente: Por tanto, el que me oye y hace lo que yo digo, es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos y soplaron los vientos contra la casa, pero no cayó porque tenía una base sobre roca. Pero el que oye y no hace lo que yo digo, es como aquel necio que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos, y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. Edificar sobre roca, edificar nuestra vida sobre piso firme, es lo que estamos haciendo al reconstruirla por la gracia del Espíritu del Señor y por la intercesión amorosa de nuestra Madre María Santísima. Quiero invitarte entonces a que te abandones en Dios, a que te sueltes, a que no tengas miedo. Hay un cuentecito muy sencillito. Cuentan que un hombre se cayó a un precipicio en medio de la noche, y mientras iba cayendo hacia el abismo, logró agarrarse de la rama de un árbol, y comenzó a gritar: «Señor, sálvame, sálvame», hasta que escuchó una voz que le dijo: «Suéltate». Él en su desconfianza dijo: «¿Y no hay alguien más arriba que me pueda ayudar?». Cuidado con la desconfianza. Abandonémonos en el Señor y soltémonos en Él, como se suelta el niño o la niña en brazos de su papá o de su mamá. A confiar en Dios, que es nuestra fuerza. Desde el vientre de nuestra madre, Dios nos está tejiendo. En esta técnica con Pablo, la etapa que corresponde a este recorrido de sanación interior o integración de la vida. Hemos ya compartido la etapa intergeneracional antes de que existiéramos. Ya hemos orado también por esta etapa desde la concepción, desde el vientre de mamá hasta los 2 años. Y es bueno entonces que hoy meditemos desde los 2 hasta los 5 años. En esta etapa encontramos 2 momentos, una que va de 2 a 3 años y la otra de 3 a 5 años. Por eso comencemos dialogando un poco sobre desde los 2 a los 3 años. A ver, esta etapa, si ustedes van observando a los niños de esta edad y a las niñas, podemos percibir más o menos qué nos pasó a nosotros también en este tiempo. Los niños o niñas de 2 a 3 años aprenden a decir sí y no. Es la etapa donde dicen que esto es mío. Es el momento entonces donde se afirma la autonomía y los niños empiezan a tomar iniciativa. En este tiempo los niños y las niñas necesitan mucha firmeza, porque demandan mucho amor y necesitan que se les diga claramente esto sí y esto no, pero diciéndoles por qué. Por eso los tratos en esta época son muy importantes con los niños. Por ejemplo, un niño o una niña que no quiera comer, es importante hacer los tratos, y yo sé que muchos papás y mamás lo saben hacer. Esto por mí, esta cucharadita por ti, por mamá, o haciendo como también se puede hacer con ciertos juegos como el vuelo del avión. Todas esas experiencias ayudan a que los niños vayan concediendo muchos de los tratos que nosotros con ellos debemos hacer. Por eso es importante mucha claridad con los niños. Hay que decirles hasta dónde se debe llegar y decirles esto sí, esto no. Y no ser permisivos, porque esto impide la autonomía en los hijos. Hay que ayudarles a que sean autónomos. Pero autonomía no quiere decir independientes, sino que aprendan a conducirse libremente, pero también orientados por quienes están a su cargo. Por eso es tan duro aquellos niños que están sin esta conducción. Por eso una persona sin autonomía en la vida, que no la logró desde esta etapa de la infancia, sucumbe ante las dificultades que se le presentan. Una persona, por ejemplo, que anda con culpabilidad. Se sabe que en esta etapa hay culpabilidades que alcanzó tal vez por la incomprensión de sus padres. Por eso los niños en esta edad todo lo tocan, todo lo dañan. Y no es porque sea maldad en ellos, es curiosidad. Es el deseo que se tiene de conocer.
Si se les castiga fuertemente, pasarán la vida con sentimientos de culpabilidad. Por eso, de esta etapa quedan recuerdos también de haber estado en soledad o también partiendo en búsqueda de esta experiencia tan maravillosa de nuestros recuerdos de los 2 a los 3 años, para orar por ellos y pedirle al Señor que nos ayude a aceptar el cariño que se nos dio y también el que faltó. A ver, quien no tiene autonomía, o mejor, quien no sabe decidir, dice siempre sí ante las demandas de los demás y termina dañando hasta su salud. Una persona sin autonomía en la vida dice sí cuando puede decir no. Por eso es importante revisar la capacidad de decidir que tenemos y la capacidad de actuar. Hay personas que simplemente por capricho y por egoísmo siempre dicen no. A ver, hay personas caprichosas que les cuesta ver el punto medio de la vida. Entonces se mueven más por instinto y por emotividad. Por eso es preciso decir sí y no, pero con amor. Es importante eso. Estar culpándose continuamente impide avanzar con libertad. Por eso es indispensable juzgarse menos y evitar condenar a los demás. Por eso la integración de la etapa de los 2 a los 3 años es necesaria para poder ver cómo estamos obrando en nuestra libertad. En la oración entonces percibimos la autonomía personal. Hay personas, por ejemplo, que cuando oran le dictan a Dios lo que tiene que hacer. Entonces son niños o niñas de 2 a 3 años que estaban siempre manejando y manipulando a sus papás. O aquellos otros que parecen Mona Lisas. Parecen una sonrisa plácida, que no opinan y dejan que todo suceda. Tampoco necesitamos personas así que digan, Señor, lo que tú quieras. Hacer la voluntad de Dios, creo que es un poco distinto. La oración de autonomía es la oración verdadera que nos enseña Jesús. Recordemos esa oración cuando él estaba en el huerto que oraba a su Padre y decía, Abba, Padre, todo es posible para ti, pero aparta de mí esta copa. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Esa es la verdadera autonomía. Una persona que es capaz de dialogar con Dios y con los demás, lo que desea y lo que no desea, hasta que encuentre la verdad, porque es que el que ora descubre la voluntad de Dios y al dialogarla en forma amorosa, sin violentar su voluntad ni la de Dios, puede encontrar la verdad y lo que verdaderamente Dios quiere. Por eso yo te invito a que descubras mucho la voluntad de Dios. Acércate, por ejemplo, a Jesús en el huerto. Descubre un área tensa de tu vida y cuando estés así, aprieta el puño y en el nombre de Jesús te sueltas. Y le dices, Jesús, yo suelto esto que me tensiona. Puedes inhalar profundamente también el aire y deja que Jesús cambie en ti aquello que tú no puedes cambiar. Debes aspirar fortaleza para afrontar y cambiar. Y di varias veces en tu vida, varias veces, Señor, la confianza en Dios. Vamos reconociendo su voluntad en nuestra vida. Pero compartamos también la otra edad que sigue, o mejor, lo que hemos compartido desde que comenzamos este compartir. Vamos de 3 a 5 años, otra etapa de la vida que se puede definir bastante claro. Cuentan que un cura, por allá en un pueblo, tuvo una gran inundación y el pueblo se inundó y él, pues tratando de salvar su vida, le suplicaba al Señor, Señor, sálvame, sálvame que me voy a morir. Pasó una lancha y le dijo, Padrecito, súbase. No te preocupes que Dios me va a salvar. Siguió el agua, creciendo, y ya estaba tapando el templo y pasa de nuevo otra lancha. Padrecito, súbase que se va a morir y se va a ahogar. No te preocupes que Dios me va a salvar. Por fin, ya cuando estaba en la torre de la iglesia, ya estaba cubriéndose de agua, pasa otra lancha. Dice, Padrecito, súbase. Le dice, no te preocupes que Dios me va a salvar. Pues aquel curita terminó ahogándose. Cuando llegó al cielo, le pregunta, Señor, ¿por qué me dejaste ahogar? Si yo te supliqué que me salvaras. Y le dice Dios, tonto, 3 veces te mandé la salvación y no aprovechaste ninguna. Quiero invitarles a ustedes, hermanos y hermanas, a que aprovechemos este momento y no dejemos perder esta gran oportunidad de integrar nuestra vida y de poner nuestra vida en manos de Dios, aprender en ellos y sobre todo para comprender en nosotros mismos qué debimos haber vivido, qué fue lo que sí vivimos y qué debemos integrar.
A ver, los niños o niñas de 3 a 5 años necesitan liberar mucha energía. Diríamos que es la etapa del juego, y el juego les da mucha iniciativa. Aprenden a manejar el lenguaje, el movimiento y la imaginación. El problema actual es que ponen mucho y sientan a los niños de 3 a 5 años a ver televisión, y eso no está bien. Se hacen niños y niñas pasivos y no tienen iniciativa en la vida, son gente apagada, van creciendo así. A los niños de esta etapa hay que ponerlos a jugar. Es la etapa de la intrusión. Es la etapa, por ejemplo, donde se roban los dulces, buscan la comida escondida, quiebran la loza. Es la época donde todo hay que explorarlo y conocerlo. También es el momento donde, en este momento, por la sensibilidad que se posee, se desarrolla también el sentimiento de culpa. Les afecta mucho la manera, o nos afectó, la manera como se nos ha criticado o se nos castigó. Ante un acto que se le reproche a un niño de esta edad o a los que se nos reprocharon a nosotros, a veces necesitan una buena corrección, pero no castigos severos. Porque si hay castigos fuertes a los niños de esta edad, son niños y niñas que van creciendo, se van haciendo jóvenes y adultos con un odio a sí mismos. Y también tienen capacidad de odiar a los demás. Las personas que odian a los demás tuvieron castigos fuertes en esta etapa de la vida. Los sentimientos de culpa y de odio a sí mismos y a los demás llevan a una conducta perfeccionista. Y son personas que viven con depresiones continuas porque son personas que no se aman y quieren mostrar a los demás que sí son capaces de hacer cosas. Además, las personas que han sido castigadas de 3 a 5 años, más adelante se van enfermando. Las enfermedades psicosomáticas, por ejemplo, enfermedades que aparecen en el organismo sin razón o sin son ni ton. O personas escrupulosas incluso en la sexualidad y en el trabajo. Se debe a ese castigo que nos llevó a vivir un cierto perfeccionismo. El odio de quien es castigado se proyecta luego al tratar mal a quienes le maltrataron. O, por ejemplo, si a alguien lo maltrataron mal, cuando tenga hijos, va a maltratar mal a sus hijos. Es como un desquite. Y la cadena sigue. Por eso, o personas que tengan bajo su cargo, maestros o maestras, que fueron castigados en la infancia, castigan a sus alumnos. O personas que tengan, o jefes que tengan trabajadores, se vuelven duros y déspotas, porque como los castigaron cuando eran niños, e inconscientemente aparece y no lo quieren hacer en forma consciente, pero no pueden controlar porque necesitan sanarse interiormente. Y qué importante entonces comprender cómo integrar nuestra vida y hacer la memoria de los 3 a los 5 años. Es preciso sentirnos amados en esta etapa. Y hay que tomar el reproche que nos hicieron, no a nosotros, sino a la falta que nos hicieron. Y entonces así aprendemos a querernos a nosotros mismos. Hay que entender el momento del niño o la niña que se enamora de su madre. El niño que se enamora de su madre y la niña de su padre. Lo que se llama el complejo de Edipo en términos más psicoanalíticos. Pero en realidad lo que el niño y la niña quieren es que sus papás estén unidos. Para integrar la etapa del juego, esta etapa de 3 a 5 años, hay que volver en los recuerdos positivos para sanar los negativos. Recordar, por ejemplo, los regalitos, la Navidad, épocas bonitas, hasta los cumpleaños. En el juego los niños deben ser muy valorados para que no salgan lastimados. Evitar las expresiones, por ejemplo, no sirves. Y cambiarles y decir, ya vas a poder, ya crecerás. Hay que recordar las vivencias de los niños de esta época. Es que hay vivencias que se fijan para el resto de la vida. Los momentos negativos se integran jugando con Jesús, ya que la persona que vive bien en esta edad del juego aprende a disfrutar, por ejemplo, el trabajo. Las personas que mejor trabajan en la sociedad son las personas que mejor jugaron de 3 a 5 años. También la imagen de Dios se proyecta en este tiempo. De 3 a 5 años la imagen de Dios se va teniendo para el resto de la vida de acuerdo a la relación que tuvimos con nuestros padres. La persona que fue castigada en esta edad encontrará un Dios castigador que no ama al pecador. Miren que de aquí vienen muchas experiencias de indiferencia religiosa y de ateísmo. Una imagen negativa de Dios se cambia haciendo con alegría las pequeñas cosas. Debemos descubrir que Dios no es un aguafiestas. Hay que disfrutar de las cosas con una mirada de Dios.
Por ejemplo, Santa Teresa decía que de los santos sombríos, serios y adustos, líbranos, Señor. Por eso es importante meditar el misterio de la resurrección del Señor, que nos enseña a vivir en la alegría. Jesús resucitado se nos muestra como alguien que sonríe y que ama. La oración para practicar en este momento es la alabanza. Hay que reconocer que Dios es grandioso, y a través de la alabanza nos abrimos a la acción misericordiosa de Dios. Comprendemos y aceptamos la voluntad de Dios en nuestra vida. La oración más linda que uno puede hacer en la vida es la alabanza. Por ejemplo, este cuentecito es muy bonito. Llega en horas de la noche o de la tarde el papá a la casa, y el niño le dice: papá, yo quiero que me des un buen carrito, de esos que se manejan a control remoto. Y todos los días le decía: papá, mi carrito, y nada de carrito. Un mes, y nada de carrito. Un día llega el papá, la niña sale de la casa. Hola, papi, ¿cómo estás? Lo abraza al cuello, lo cubre de besos. Papá, qué lindo que eres. Siéntate, papá. Le quita los zapatos, lo atiende, se sienta y lo arrulla a su padre. Le dice: papi, quisiera una muñeca. Al otro día el papá tenía la muñeca. Así es con Dios. La oración de alabanza es la que mejor alcanza bendiciones de Dios. Quiero invitarte a que te cures entonces interiormente por la gracia del Señor, en alabanza. Si recibiste algún abuso en esta etapa, en oración acércate a Jesús y perdona de corazón y de palabra a quienes te hicieron algún daño. Si perdiste un ser querido en dicho momento, de manera inesperada, acepta que el amor de Dios quiso tenerlo en su presencia. Póngase en paz con el ser que falleció y te abandonó. Si te cuesta ver algo doloroso por algún motivo, deja que en oración el Señor te lo haga ver y puedas aceptar con paz. Los momentos de desamor los llena el Señor. Por eso siente el abrazo de Dios, siente la cercanía. Dios no te condena. Deja que a los 2 años de tu vida, y empecemos a orar en esa etapa de 2 a 3 años, donde ya caminabas, donde ya podías pronunciar muchas palabras o muchas expresiones. Tú sabes un poco tal vez lo que pasó, pero deja que el Señor te ayude en este momento. ¿Cuántas veces tú deseaste algo y te dijeron rotundamente no y te sentiste mal? ¿Cuántas veces, queriendo el amor de papá o de mamá, lo suplicaste y ahí no estaban? Y tal vez sentiste soledad, y tal vez lloraste. Pero aquí estás de la mano del Señor, en el hogar de María y de José, que te bendicen y que te fortalecen, y que te ayudan a reconocer aquellos momentos en que por curiosidad dañaste algunas cosas, y tal vez se te gritó o se te castigó. Pero vas a aceptar el amor que papá y mamá pudieron darte, y vas a pedirle a José y a María que cubran el amor que faltó en tu vida en esta etapa de 2 a 3 años. ¿Cuántas veces esto te ha afectado? Y tú a veces te dejas manejar y no sabes cuándo decir sí o cuándo decir no, y por esto tal vez tu vida se te ha dañado, porque tal vez queriendo decir no, dijiste sí a propuestas que no eran las mejores o no han sido las convenientes. Por eso en manos de Jesús y en manos de Dios, di de corazón: Señor, quiero aceptar tu voluntad en mi vida. Quiero poner esta etapa en tus manos. Quiero, Señor, aprender a caminar con tu luz y a decir sí y a decir no con el amor que viene de ti. Señor, no permitas que yo me condene a mí mismo o a mí misma. Señor, permíteme que no juzgue a nadie más y a que pueda mirar con comprensión a quienes se acercan a mí.
te invito a que oremos. También a partir de esta edad de los 3 a los 5 años. Déjate llevar por la gracia del Señor. Que la fuerza del Espíritu te ilumine, para que sientas aceptación y sientas fortaleza. Recuerda esta etapa. Ya en esta etapa recordamos muchas más cosas. Señor, en tus manos están estos días, estos meses y años. Queremos bendecirte y alabarte, Señor Dios nuestro, por la alegría que has infundido en esta etapa de nuestra vida, por los juegos que pudimos tener, por el amor de papá y de mamá. Te alabamos y te bendecimos por esas bendiciones que derramaste al cuidarnos a cada instante. Pero Señor, también te bendecimos por los momentos de incomprensión que pudimos recibir, y te alabamos por el amor que pudimos compartir. ¿Cuántas veces, Señor, quisimos jugar y no nos dejaron jugar? ¿Cuántas veces quisimos conocer más cosas y nos reprocharon y nos castigaron? Y hemos crecido con sentimientos de poco amor a nosotros mismos. Señor, aquí estamos en tus manos, poniéndote la ausencia de mamá o de papá, y pidiéndote, Señor, que nos cubras interiormente. Y tú, Jesús niño, ven a jugar con nosotros, y danos esa alegría de un Padre amoroso. Muéstranos a tu Padre Dios, que es alegre, un Dios que no es amargado. Señor, con el poder de tu cruz y de tu santa resurrección, haz brotar de nosotros una alabanza amorosa, para que, al encontrarte a ti desde la ternura, podamos sentir tu misericordia. Danos tu misericordia, Señor. Señor, que podamos aceptar todo lo que aquí pasó, y llena con tu luz las sombras que pudieron quedar en esta etapa. Te alabamos, Señor, te bendecimos, porque de nuestras debilidades tú también nos sacas fortalezas y nos ayudas para poder vivir con alegría. Rompe, Señor, la tristeza de aquellos que traen tristezas desde esta etapa de la vida, y haz que de su corazón brote la sincera alabanza, para que tú en amor les llenes de bendición y de paz. Amén. Y es así pues como hemos compartido esta experiencia tan bella, de los 2 a los 5 años en sus dos momentos. Y qué bueno que podamos seguir en esta experiencia. Quiero invitarte a que por tu cuenta, a medida que te lleguen recuerdos de esta etapa, tú los pongas en manos del Señor. Porque no basta solo este momento, es un trabajo que a veces dura hasta años. Bueno, así es como compartimos Pablo Nazat en esta parte técnica, tu amigo servidor en búsqueda, el espacio que llega al alma y queda grabado en tu corazón. Qué alegría y qué bendición poder compartir con tantos hermanos y hermanas que van haciendo este camino de luz en su existencia, que van integrando su vida para que en experiencia de fe experimenten mucha paz en sus corazones. Estamos haciendo el recorrido de cada una de las etapas de nuestra existencia, desde antes de que naciéramos, pasando por nuestra primera infancia hasta los 2 años, desde los 2 a los 3 y de los 3 a los 5. Recordemos bien que en la primera infancia, desde el vientre de nuestra madre, nosotros aprendemos la confianza o la desconfianza. Aprendemos a tener esperanza para el resto de la vida. De los 2 a los 3 años adquirimos la autonomía o la capacidad de decidir.
Pero también se nos da la capacidad de la duda o la vergüenza. Formamos de manera especial la voluntad, el poder decir sí o no, el podernos guiar en la vida con cierta fortaleza o con debilidad, si así se puede decir. Y la edad del juego, que es de 3 a 5 años, es la etapa de la iniciativa, o también de la culpa, pero es la época del propósito. Precisamente, hoy vamos a hablar de una de las etapas claves y definitivas. De 6 a los 12 años, se nos da lo que se llama la edad escolar. En esta época, nosotros aprendemos fundamentalmente la industria, o aprendemos a producir, si así se puede decir, o a ser útiles. Pero también se nos puede marcar con complejos de inferioridad. Es la época de la competencia. Esta es la etapa que en la experiencia de fe, por la gracia de Cristo Jesús muerto y resucitado, vamos a integrar y a colocar nuestros buenos recuerdos en gratitud a Dios. Pero también esos recuerdos que son negativos, a aceptarlos y a experimentar paz, porque lo que pasó ya pasó y lo colocamos en manos de Dios, para que en paz podamos continuar nuestra vida desde la edad que en este momento tenemos. Así es búsqueda. Pablo Nazaret en esta parte técnica. Tu amigo servidor, en el espacio que llega al alma y queda grabado en tu corazón. Bien, esta expresión de este canto nos está diciendo que esta etapa es exactamente una experiencia de hacer, contemplando. Es la época donde los jovencitos o los niños y las niñas de 6 a 12 años desean aprender los oficios de la vida y colaborar. Es la parte de la práctica verdadera para el resto de la vida. Por eso queda muy bien este texto bíblico para los niños y niñas de 6 a 12 años o estos jovencitos y jovencitas. Dice así el Evangelio de Mateo en el capítulo 7, versículo 24 al 27. Dice: por tanto, el que no oye y hace lo que yo le digo es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos contra aquella casa, pero no cayó, porque tenía su base sobre la roca. Pero el que me oye y no hace lo que yo digo es como aquel necio que construyó su casa sobre la arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos, y la casa se vino abajo. Fue un desastre tremendo.
Esto es, los niños y niñas de 6 a 12 años aprenden fundamentalmente la actividad, la acción. Yo te invito a ti, si estás en esta etapa, a que te des cuenta lo que debes estar viviendo. Si ya la pasaste, pues qué importante darse cuenta qué fue lo que quedó de bueno de esta etapa y qué es lo que todavía hay que integrar y sanar. Recuerda esta época de escuela. ¿Cuántas veces nos hirieron? ¿Cuántas veces te hicieron sentir competente o inferior? ¿O cuántas veces puedes recordar que se reían de ti? O aquellas veces en que hacías tan buenos propósitos y tal vez no te iba tan bien. Tus maestros te hicieron sentir tal vez competente o tal vez te hicieron sentir inferior. De todos modos, de 6 a 12 años existe competencia al aprender. Y si se fracasa, pues uno siente complejo de inferioridad. Todos recordemos tantas situaciones y experiencias de esta etapa. Los alumnos sobresalientes realmente fueron los que recibieron estímulo de sus maestros. Y aquellos inferiores fueron los débiles y los torpes. Y tal vez se destacó a aquellos que más pensaban, pero no se destacaban aquellos que más sentían. Es que hay dos clases de personas en la sociedad, o dos clases de niños, si podemos decir. Personas que son más buenas para matemáticas, personas que deducen, que son más lógicas en este sentido. Pero hay otras personas que no son tan buenas para esto, pero son excelentes en otro campo, que son más sentidoras, que son más buenas para el arte, para la expresión, que son más de corazón. Diríamos, hay personas que tienen más razón y hay personas que más tienen corazón. Y a veces en las escuelas se aprecian a los que más tienen razón y se descuida a los que más son sentidores o se mueven más por el corazón. Es que en la escuela estimulan en nosotros una parte de nuestras capacidades y descuidan otra. Diríamos, se nos opacaron muchos de nuestros carismas. De aquí que hay muchas frustraciones en muchas personas. Dicen, es que yo hubiera querido ser, yo hubiera servido para tal o cual otra cosa. Y resulta que fue que nos dijeron, eres incapaz, no puedes. Muchas personas dotadas o genios son ignorados o ignoradas. Por eso se dice, por ejemplo, que es muy importante permitir que los niños o jovencitos de esta edad, de 6 a 12 años, tengan oportunidad de intentar las cosas muchas veces hasta que las alcancen sin que nadie les desanime. Cuentan, por ejemplo, que Thomas Alva Edison inventó el bombillo y lo intentó, algunos dicen más de 2000 veces, pero dicen que fueron como 5080 veces. Dice que varias veces dijo, ya, no puedo, pero volvía y lo intentaba. Y ese propósito llevó a que se hiciera uno de los mejores inventos de la sociedad. Definitivamente. Así es, hay que intentarlo y permitir que muchos de nuestros hijos o hijas o alumnos lo intenten. Es que en esta edad se necesita de estímulo y recompensa. Y a veces no nos dieron el estímulo que esperábamos. O a veces ni nos dijeron nada. Porque es que en esta etapa se actúa para lograr reconocimiento y amor. El amor es el que nos ayuda a nosotros a desarrollar los talentos. Una persona que se le anime, que se le aprecie lo que tiene, desarrolla los talentos. Y los talentos se desarrollan esencialmente en esta etapa, de los 6 a los 12 años. Quiero invitarte a esto, a que podamos crecer, a sentirnos útiles. La utilidad va de 6 a 12 años. Por eso no hagan a sus hijos, a sus hijas o a sus alumnos inútiles. Recuerde que ellos siempre se secan a colaborar y dicen, papá, mamá, te ayudo. No le digas, no, yo puedo hacerlo por ti, tú puedes estudiar o hacer otra cosa. Permite que tus hijos lo hagan. Si quieren jugar y quieren intentar algo, que lo intenten. Si sus alumnos quieren, profe, quiero ayudarte en esto, deje que lo hagan. En esta época es donde se quiere aprender tantas cosas y hay que permitirlo. Por eso, dispongámonos a comprender algunos elementos más sobre esto. Tener consideración por los demás, a los que me sirven les daré las gracias. Cuando alguien me hable, seré cordial y amable y cortés al saludar. Por eso estoy acostumbrándome a ser bien educada, servicial y amable. Haz un esfuerzo cada día y verás que tú también te puedes acostumbrar.
Bien, es que esto es maravilloso realmente. Poder comprender lo que pudimos haber vivido en esta etapa o permitirle a los que la están viviendo que la vivan bien. Es la época de desarrollar los talentos de 6 a 12 años. Cuentan, por ejemplo, que una vez en un parque de diversiones, una señora, se cayó desde un puente a un pozo de tiburones por descuido. Y todo el mundo gritaba, se la van a comer, los tiburones se la van a comer. Pero nadie hacía nada para rescatarla. Resulta que desde el puente a alguien se le ocurrió empujar a un joven que cae en el pozo de tiburones. Él, en medio de su desespero, decidió salir y logró hacerlo. Pero mientras salía, la señora logró pegársele de un brazo y la rescató. O se rescataron los dos y los tiburones no les hicieron nada. La gente aplaudía. Resulta que en esta experiencia, el alcalde de la ciudad se dio cuenta de la gran hazaña que había hecho el joven por rescatar a la señora. Y decidió darle una condecoración. Mientras estaban en esa reunión, el joven le dijo: señor alcalde, antes de recibir esta condecoración, permítame decirle unas palabras, o decir unas palabras. Claro, tienes todo el derecho, después de tan admirable hazaña. Sí, señor alcalde. Yo quisiera saber quién me empujó. Eso. ¿Cuántas veces nos pueden pasar cosas de estas? Esperamos que alguien nos empuje porque nos despreciaron tanto desde a los 12 años que esperamos reconocimiento. Pero si a nosotros nos estimularon, no hay necesidad a veces ni de que nos empuje, porque ya tenemos por nuestra propia iniciativa una estima tal que nos permite desarrollar nuestras capacidades. Es que, a ver, si nosotros podemos desarrollar nuestros talentos, sabemos que no estamos buscando reconocimientos, ni luchando por el éxito, ni por reclamar amor, sino buscar y hacer las cosas porque realmente las deseamos y estamos convencidos. Tal vez muchas personas se sienten fracasadas en la vida, simplemente porque en esta etapa no fueron estimulados. Por eso, es la época de aprender los oficios, es la época de aprender buenas costumbres. De 6 a 12 años es importante recibir los principios de fe para poder ser fieles a ella. Bueno, este tema, muchas situaciones, tal vez nos equivocamos y nos castigaron, y creyeron que no podíamos equivocarnos, y equivocándonos es que podemos aprender. A ver, quiero hablarles un poquito de la relación con Dios que puede alcanzarse a partir de esta etapa de 6 a 12 años. La relación con nuestros maestros marca mucho la imagen de Dios. Por ejemplo, si un maestro o una maestra nos ha querido, nos ha amado, entonces nosotros nos sentimos amados, pero si nos coaccionaron, nos sentimos despreciados. De acuerdo al estímulo que nos dieron en esta edad, encontramos entonces maneras de dirigirnos a Dios. Así, por ejemplo, unos tratan de contentar a Dios con oraciones y acciones, ¿cierto? Esa es una manera. Creemos que podemos contentar a Dios así porque de 6 a 12 años nos enseñan que tenemos que contentar a nuestros padres o a nuestros maestros por las cosas que hacemos. Algunos, Dios ni les interesa. Sintieron tanta indiferencia de sus padres o de sus maestros que ya la relación con Dios no les importa. Y otros oran a Dios porque reconocen su amor. Entonces, es un amor gratuito que no condiciona, que no castiga, que comprende. Ese es el verdadero amor de Dios. Si recibimos amores de nuestros padres o de nuestros maestros comprensivos, o de nuestros seres que estaban a nuestro alrededor, experimentamos así un Dios que nos ama sin condiciones. Por eso, una persona que ora, por ejemplo, porque reconoce el amor de Dios, sabe, por ejemplo, que mientras trabaja, disfruta, porque en el trabajo está la presencia de Dios. Es que la edad escolar es la época de contemplar y actuar. Aprendemos viendo, pero aprendemos también haciendo. Esta es la gran realidad. Esta es la verdadera experiencia. Y a veces hay recuerdos negativos que tenemos nosotros. Muchas personas se paralizan al hacer el ridículo en la escuela o entre la gente misma de su familia. Hubo ciertas cosas de esta edad que no se disfrutaron y tal vez hubo fijaciones. ¿Tú sabes qué te pasó de 6 a 12 años o qué te está pasando? El aprendizaje de esta etapa se hace con otros. Por eso es tan importante que los niños y niñas de esta edad se asocien con otros y aprendan, observando y compartiendo. El aislamiento se debe generalmente a que no nos ayudaron a afirmar los dones. Las personas aisladas de la sociedad fundamentalmente se debe a eso. Personas solitarias que no les estimularon ni les valoraron en los dones que tienen. Qué importante esto.
Pero bueno, hay que sanar las experiencias negativas a partir de recuerdos positivos. Veamos, por ejemplo, paseos, compartir con otros niños, compartir con la familia, experiencias de Navidad, fiestas familiares o sociales, o los estímulos que realmente sí recibimos de nuestros maestros o nuestros padres. Por eso, qué bonito es poder crecer a partir de esta etapa. No, ya tengo más de 12 años, ya tengo 15, 20, 30, 50. Hay que sanarse, porque tal vez hay muchas cosas que llevamos arrastrando que nos roban la paz y no nos dejan vivir felices. Creando y comprendiendo la edad escolar de 6 a 12 años. A ver, para integrar esta etapa, lo que está guardado dentro de nosotros es necesario compartirlo. Lo que hayamos vivido en estas etapas. Hay que compartir a los padres, al confesor, al director espiritual o al mejor amigo o amiga y pedir al Señor que te sane, te integre. Es que las heridas de desaprobación, donde te decían que esto o aquello estaba mal y te sentías tan mal, o tal vez se burlaban de ti o se burlan, tú entrégale eso al Señor y comprende. Esas heridas de desaprobación, ponlas en manos del Señor. Perdona los abusos que tal vez hicieron de ti en esta etapa, los escándalos que te provocaron, las ofensas que hicieron tus compañeros o tus compañeritas, cuando querías jugar y se burlaban de ti, o tal vez tus padres o tus hermanos o los maestros. Pongamos en manos del Señor esta experiencia. Hay que sanarse. Es como la experiencia de la silla. Una vez un maestro, uno de esos carpinteros que a veces trabajan de lugar en lugar restaurando cosas, un día encontró por allá en una casa una silla abandonada. Y la familia la había abandonado porque ya no le servía y porque la veía demasiado fea. Resulta que esa silla descubrió este carpintero descubrió que esta silla era valiosísima. Descubrió su forma y vio partes despintadas que mostraban una madera finísima. Y vio que tenía varias capas de pintura que durante muchos tiempos y generaciones le habían echado. Decidió con mucha paciencia despintar la silla. Se la llevó y empezó poco a poco y en mucho tiempo fue despintando la capa por capa de la silla para no dañar su preciosa madera. Y en mucho tiempo logró restaurar también una pata que estaba un poco mala, pero en mucho tiempo logró dejar una preciosa silla maravillosa que era casi invaluable. Simplemente fue restaurada. Nosotros tenemos tantos recuerdos y tantas cosas que nos han ido desfigurando, y es preciso en aceptación y en la obra de Jesús, que es nuestro verdadero Maestro, pedirle a Él que vaya restaurándonos poco a poco y nos sane. Pidámosle esa gracia al Señor. Dejemos que Él nos integre. Por eso yo quiero invitarte a que, al recordar esta etapa de tu vida, le permitas al Señor que te sane. Por eso escribe muchas de las situaciones que te incomodaron en la edad escolar. Y dile al Señor lo que sentiste o lo que sientes. Espera interiormente la respuesta que el Señor te da en esos momentos. Y escribe la respuesta o una palabra o una frase de lo que el Señor te quiere mostrar. O simplemente piénsalo si no lo quieres escribir. Y pídele al Señor que te ayude a amar mejor a aquella persona que te afectó o te dañó. O aquella situación tan incómoda que pasaste. Entonces, deja que Dios te llene de amor esos momentos en que uno se sintió tan mal. Por eso ten la seguridad que el Señor te quiere. No importa los errores que hayas cometido. De 6 a 12 años es terrible, por ejemplo, para aquellas personas que tuvieron la ausencia de papá o de mamá. Porque eso, de 6 a 12 años uno marca la identidad. Alguno marca la identidad para la etapa de la adolescencia o más adelante. Es tan importante. Recuerden que de 6 a 12 años las niñas quieren mucho a su mamá y los niños quieren mucho a su papá. Es por eso, porque están identificándose con esa figura de papá o de mamá. Y cuando no se tiene, también es necesario entrar en una experiencia de aceptación y pedirle a mamá María que sane nuestra maternidad, o a papá Dios que sane la falta de padre en nuestra vida, si papá fue duro o si mamá fue dura. Es posible experimentar gran paz, y en paz vale la pena vivir. Bien, quiero invitarte, hermano y hermana, a ti, niño, joven o adulto, a que entres en un momento conmigo en oración para sanar esta etapa de la vida en la que estás o la que ya pasaste, de 6 a 12 años. Supliquemos con fe al Señor.
Señor, colocamos esta etapa de nuestra vida de 6 a 12 años. Suplicamos que la fuerza de tu Espíritu nos bendiga y nos fortalezca. Te bendecimos por las cosas maravillosas que podemos vivir en esta etapa, por lo que pudimos aprender o estamos aprendiendo. Te bendecimos por nuestros compañeritos y compañeritas de escuela, porque eres maravilloso, Señor, al darnos más amigos o más hermanitos y hermanitas, por nuestros vecinos, por quienes hemos jugado, por los momentos con los que con ellos aprendimos tantas cosas. Gracias, Señor, por nuestros padres, por la fe que nos pudieron transmitir, por nuestros maestros que nos ayudaron a crecer. Sí, Señor, aquí estamos bendiciéndote y dándote gracias por esta etapa tan maravillosa. Pero también, Señor, pidiéndote que nos des, por el poder de tu sangre derramada en cruz, paz interior. Por las veces en que experimentamos que papá o mamá nos maltrataron, o porque tal vez mamá no estaba o papá estaba ausente, y compartimos una etapa sin un buen padre o sin una buena madre. Señor, por los momentos en que tal vez en la escuela sentimos frustraciones y nuestros compañeritos se burlaron y nos hicieron sentir mal, por las veces en que nos castigaron nuestros maestros o nuestros padres y nos dijeron que éramos unos tontos o unos inútiles. Señor, estamos en tus manos entregándote esta etapa. Por las veces, por las cosas que pudimos ayudar y no nos dejaron, por los dones que pudimos alcanzar y no los alcanzamos porque tuvimos miedo. Señor, todo esto lo ponemos en tus manos. Por esos momentos de soledad, o por queriendo estudiar y no pudimos estudiar muchas cosas o aprender. Por las personas que abusaron de nosotros o nos maltrataron, algún hermano o hermana, o algún tío o tía, o alguna persona extraña, que tal vez abusó incluso hasta sexualmente. Señor, ponemos en tus manos y aceptamos ya esta experiencia y te pedimos que nos perdones y que nos ayudes a perdonar. Ayúdanos, Señor, bendícenos, guíanos, te entregamos esta etapa, fortalécenos. Pero te bendecimos, Señor, porque a partir de estas heridas, tú, Señor, nos has permitido crecer y enfrentar la vida. Ayúdanos, no queremos detenernos, queremos sentirnos útiles, queremos intentarlo de nuevo cuando a veces nos desanimamos. Señor, ayúdanos, si a veces hemos sentido desaprobación, si nos ha faltado el amor, si no pudimos identificarnos bien en esta etapa y hemos tenido problemas para las etapas posteriores. Señor, sánanos, fortalécenos, guíanos, anímanos. Bueno, así es como podemos compartir esta etapa, pero me gustaría, en experiencias que yo he realizado, compartir un poco estos testimonios de fe que nos pueden ayudar, experiencias que muchas personas al sentirse sanadas reconocen y perdonan. Por ejemplo, este testimonio es muy bonito. Hubo momentos muy tristes, no solamente míos, sino de mis compañeras. Cuando una alumna cometía un error, pagábamos 3 o 4, a las cuales nos encerraba en un salón y había un esqueleto humano donde nos enseñaban el cuerpo humano, y había una ventana que abría y cerraba y nos tenían ahí de rodillas hasta las 9 de la noche. Y cuánto era nuestra inocencia, que cuando la ventana se abría, la calavera se movía y nosotros pegábamos gritos, que no se nos hacía caso hasta que cumpliera el tiempo de castigo. Pero ellas, a través del tiempo, retiraron sus hábitos y se fueron del colegio. Pero doy gracias a Dios por aquellas otras madres religiosas que fueron muy buenas,
restauraron, pero siempre el recuerdo quedó en nuestro corazón. Y hoy, en la oración, el Señor ha sacado esos resentimientos. Y doy gracias al Señor, porque es Él quien me ha sanado. Gracias, Señor. Bien, este es uno de los testimonios y compartamos también otro testimonio en este momento que también vale la pena. A ver, Martín, cuéntanos. Bueno, yo en mi primaria de los 6 años siempre tuve burlas con mis amigos, siempre se burlaron, hasta me maltrataron de parte de los profesores también y de parte de mis familiares, siempre se burlaban de mí y siempre me maltrataron, pero gracias al Señor ya los perdoné. Gloria al Señor. Y vas a ir recordándolos y orando por cada uno para que el Señor te perdone y te bendiga. Bien, son testimonios diversos, así es como compartimos Búsqueda. Pablo Nacet en esta parte técnica y tu amigo servidor en el espacio que llega al alma y se graba en tu corazón.